New Horizons Radio. Gracias amigos por continuar con nosotros en este bloque y como habíamos comentado, el día de ayer se conmemoraba un nuevo año, una nueva fecha en la que se evidencia la lucha contra la violencia, ¿no? La no violencia contra la mujer, y nosotros pues estamos acá haciendo lo propio, aportando un granito justamente, visibilizando la problemática, esta vez desde una mirada que a veces es un poco particular, ¿no? O que se deja de lado. La fecha de la no violencia contra la mujer tiene el componente de la víctima, pero también el del victimario, que muchas veces también es otra víctima de muchos procesos. Y sobre eso pues vamos a hablar con el psicólogo clínico, terapeuta familiar y director del Centro de Intervención de Conductual para Hombres, el doctor Luis Vergés, a quien agradecemos el favor de su compañía en esta mañana. Doctor, muchísimas gracias por ser parte de esta La Voz Alternativa de la comunidad educativa en el país. Gracias por invitarme y para servirles. Doctor, yo obviamente el tema de la violencia contra la mujer sigue siendo un flagelo importante en nuestro país. Nosotros de hecho hemos conversado acá en este espacio muchas veces, no solamente de cómo hacer que las niñas se sientan protegidas en su entorno familiar y en la sociedad en su conjunto, sino también de cuáles son esas herramientas que como sociedad nosotros debemos de promover para reducir el tema de la violencia. Y en un año más de conmemoración de la muerte de las hermanas Mirabal, que son el símbolo de aquella agresión contra las mujeres, y en un año donde seguimos teniendo cifras importantes de feminicidios, y cuando uno conversa con la gente, sobre todo digamos gente de mi generación, todavía se refleja que falta mucho por cambiar. Háblenos un poquito de qué se hace desde su institución y qué herramientas entiende usted debemos nosotros de, más allá de lo evidente, ¿no? Porque la educación es el punto fundamental y es el eje, tradicional al cual nosotros por lo menos tratamos de atacar para que la sociedad cambie. Pero ¿qué cosas proponen ustedes puntuales que nosotros debamos de, digamos, que darle un espaldarazo, si se puede decir así, desde las instituciones educativas? Muy bien, en primer lugar, partiendo de la premisa de lo que es la violencia, que es un acto intencional con el cual se pretende someter y controlar a otros, la premisa fundamental de manera alternativa es que se pueda generar una opción distinta a la violencia para lograr esos objetivos. Okay. Y esas alternativas existen y son las que nosotros promovemos. Eso se puede lograr en 3 niveles. Un nivel donde no tenemos todavía casos de personas que representen riesgo para otras, que ese es el nivel ideal, y eso comienza desde la niñez. Sin duda alguna que cuando educamos para la paz, el intercambio saludable de lo que es la comunicación, la cultura del buen trato, la promoción y el manejo de conflictos, ahora se está trabajando bastante con las estrategias del fortalecimiento en habilidades emocionales. Sin duda alguna que todas esas herramientas, si las trabajamos desde temprano, por ese tema de esa memoria evocativa que se construye a partir de esa etapa, tendríamos una ventaja. Ahora, ¿qué pasa con nosotros como centro, que no tenemos el privilegio de poderlo hacer en esa etapa? Como Centro de Intervención Conductual para Hombres, no somos una institución de primer orden como es la escuela o lo es la familia. Somos una institución de segundo orden porque pertenecemos al Ministerio Público. Quiero aclarar lo de primer orden y segundo orden. Primer orden es aquella institución que tiene los primeros contactos con el ser humano desde que nace. Fíjense que desde que nace el ser humano, ahí tenemos la familia. Y de la familia va a la escuela. Entonces son las 2 primeras instituciones que tienen ese contacto sistemático. Porque habrá contactos casuales con otros escenarios, pero los contactos organizados y sistemáticos son esos 2.
Ya una institución de segundo orden no deja de ser importante y valioso. Lo de segundo orden no significa que no tenga valor. Que no sea relevante. Es relevante, solo que con una estrategia diferente. Ya estas son las instituciones como la Policía Nacional o el sistema de justicia completo, que entran cuando por alguna razón el individuo no ha sido socializado de la manera apropiada y comienza a dar problemas en la sociedad. Entonces, en esa condición es que llegan los hombres al centro que yo dirijo. La labor es fundamental porque el trabajo nuestro es reducir el riesgo para la posibilidad de victimización de las mujeres. Y ese riesgo, sin duda alguna, ya tenemos reportes muy interesantes que avalan con la teoría en la que nosotros nos basamos para el cambio y los resultados que se han visto como resultado de esa metodología terapéutica y psicoeducativa que aplicamos. Okay. Pero por ahí andamos. Es un poco, ya estamos hablando de 50.000 hombres que han sido intervenidos a partir del año 2008 y ninguno de esos hombres ha cometido feminicidio. 50.000 hombres. Wow. Sí, Wow, qué buena cifra. han pasado por el proceso nuestro. Dígame, vamos entonces a hablar de la estructura de esa institución que usted dirige. Ustedes son un brazo adscrito a la Fiscalía, usted dice. Así es. Supongo que los hombres que son intervenidos, o sea, o que tienen que pasar por su clínica para recibir tratamiento, son personas que han mostrado algún tipo de agresividad, tienen una ficha creada, algo por ese estilo. Sí, sí. De hecho, la ruta comienza Exacto. por ahí. Comienza con las denuncias. Okay. Y las denuncias se procesan a dos niveles. Un nivel donde ya hay una parte administrativa, que es donde la Procuraduría, si el tipo de violencia es de leve a moderada, entonces se trata de convencer al hombre de que vaya al centro para evitar que se le vaya a judicializar un caso. Esto se hace porque hay casos que no tienen los méritos como para que un juez dicte una medida con una resolución coercitiva ya. Ese es un primer nivel. Y de hecho la mayoría de los hombres llegan en esa fase. Pero hay otros que ya tienen la medida de ir allá como parte de una medida coercitiva. Que si no la cumple, pues entonces puede perder su libertad. Okay. De hecho, la ley 2497 tiene establecido todos esos literales, son 7 literales, y uno de los literales es que vaya al centro a cumplir un proceso psicoeducativo terapéutico al menos durante 6 meses. Eso se puede extender hasta 2 años, dependiendo de las necesidades, las particularidades, el riesgo que la persona pueda representar para una mujer. Doctor, usted habla de este centro que trabaja ya en la versión correctiva de un ser humano, porque ya cuando llega a las manos de ustedes, pues ha pasado por un ciclo casi que de descomposición social dentro de ese ser humano, porque hay un clic que no es dentro de la conducta social y de control emocional, ¿no? De esa inteligencia emocional con la que debe desarrollarse todo ser humano. Si al tiempo que estamos haciendo este ejercicio de reflexión en un nuevo 25 de noviembre, pues hace pocos días todavía estábamos teniendo en la palestra pública el debate de un código penal que incluía dentro de uno de sus artículos justamente la normalización o la libertad de castigo ante una corrección violenta dentro del entorno familiar. La evaluación suya como experto de la conducta y como acompañante, ¿no?, dentro del entorno intrafamiliar, ¿cuál sería esa valoración cuando nosotros por un lado estamos queriendo corregir a un ser humano que ha caído en una descomposición complicada que termina muchas veces con víctimas fatales de sus conductas, y por el otro lado vemos cómo se pretende legislar o normalizar dentro de las normas dominicanas el hecho de violentar a los niños dentro del hogar? Sin duda alguna, mira, la verdad que yo estoy chocado todavía con esa propuesta, porque de lo que se trata es de una cultura que está muy normalizada. Fíjate cómo la cultura del castigo físico está tan normalizada que figuras públicas
en espacios que se suponen son democráticos, abogan por un sistema autoritario, represivo y punitivo para educar, no dándose cuenta que ese tipo de educación no lleva a una disciplina. El objetivo de la disciplina es la autodisciplina, que tú prepares al ser humano en un proceso de socialización para que luego gestione su propia libertad. Pero ¿qué logramos con esto? Que cuando se educa en base a esas experiencias autoritarias punitivas, lo que tú obtienes es un ciudadano que solo respeta la norma y la ley cuando la figura autoritaria está presente. Tú lo estás viendo con la vacunación ahora, tú lo estás viendo cuando hay que sacar licencia, tú lo estás viendo que la gente espera hasta el último día porque tiene en el imaginario que hasta que no venga el estímulo aversivo, entonces no emite la conducta. Entonces hay una serie de implicaciones psicológicas, sociales adversas, pero lo que me extraña, pero también me preocupa, es los argumentos que se exponen públicamente para tratar de validar eso. Fíjate cómo algunos diputados y senadores plantean sus propias vivencias. Dicen cosas como, por ejemplo, a mí me daba muchísimo golpe cuando chiquito y gracias a eso yo soy bueno y soy esto. Y yo pregunto, ¿usted es bueno o es un sobreviviente? Exactamente. Entonces, esa es la diferencia que hay que establecer. ¿Cómo sería si no te hubiesen dado eso? Exacto, es como que yo diga, bueno, vino el ciclón David y yo ahora soy bueno gracias a que vino el ciclón David. No, yo soy un sobreviviente. Claro. Y la sobrevivencia es un impulso natural que tiene el ser humano. Pero para tú ser bueno, que es una categoría ya más moral que otra cosa, claro, tienen que confluir una serie de factores, que tú encuentres gente resilientes que puedan cubrir esas deficiencias que no tuvieron tus padres, que tú te eduques en un momento donde hay otras oportunidades, porque lo que sí tenemos referencia es que mucha gente se ha quedado en el fondo debido a ese tipo de disciplina. Ahí están los casos de Hitler, ahí están los casos de Stalin, Mussolini. Cuando hay un libro muy famoso que yo lo recomiendo, que se llama La infancia de los dictadores. Ojalá que lean ese libro para que la gente se entere. Bueno, los mismos diputados que están promoviendo esto. Sería interesante que lo lean. No. Dígame una cosa, porque nos quedamos en la fase operativa. Ya sabemos cómo llegan las recomendaciones o cómo llegan de manera compulsiva los pacientes a su centro. ¿Dónde hay de esos centros? ¿Dónde tiene la fiscalía? Vi que hay uno acá en Santo Domingo, en la zona en Gascue y en Santiago. ¿Se tienen en otros municipios, en otras localidades? No, hasta ahora solo estamos en... ¡Wow! ¡Qué eficiencia! Hasta ahora estamos aquí en el distrito, en Santiago y San Juan de la Maguana. Antes de la pandemia se incorporaron los dos centros de Santiago y San Juan. Lo ideal sería... San Juan de la Maguana. Sí. Qué extraño, ¿ese fue el tercero? Ese fue el segundo. El segundo. Antes que Santiago abrieron uno en San Juan de la Maguana. Abrieron uno en San Juan de la Maguana, sí. Dios Nilo habrá tenido algo que ver con eso. Me imagino que sí, porque... No, pero es interesante la pregunta. ¿Por qué San Juan? ¿Hay estadísticas allí de mayor violencia en el sur? Sí, lo que pasa es que el criterio original era regional. Entonces era la idea de poner uno en el sur, otro en el norte, uno en el este. Entonces hasta ahora hemos Porque llegado... no hay hospital psiquiátrico en el sur. Sí, lo que pasa es que estas personas no son enfermos mentales, ¿eh? Ok. Estas personas lo que pasa es que tienen una doble fachada. Ya. Y han normalizado tanto la idea de la violencia que hasta que no hay un mecanismo, que en este caso es coercitivo, que los presiona, ellos están convencidos de que eso es lo correcto y lo defienden. Y terminan culpando a las mujeres, diciendo que violentan a las mujeres porque ellas se lo ganan. Ese es el argumento principal que tienen estas mentalidades. Entonces son lo que llamamos mentalidades abusivas. Entonces la mentalidad abusiva tiene primero una premisa de enjuiciar negativamente a las víctimas potenciales. Son gente que están cargadas de prejuicios, pero están cargadas de mitos y de falacias que son validadas por la misma cultura. La cultura del predominio, del poder, del control.
Fíjate que el machismo, que históricamente ha sido un proceso cultural de normalizar estas diferencias, estas inequidades, la mujer es la que friega, la que lava, es la que cuida, es la que lleva al muchacho, la que busca la nota. Ustedes ven los colegios siempre repletos de mujeres. Ustedes van a los centros de cuidado, los hospitales, las clínicas, y las mujeres son las que piden los permisos. Entonces esta cultura valida esos estereotipos. Y cuando por una razón alguien trata de romper ese esquema, es ahí donde se dispara este enojo destructivo que lleva a la violencia. Usted sabe que aquí yo tengo siempre ese parámetro de que cuando los niños están en preescolar, los padres vienen. Vienen siempre mamá y papá, cuando el niño está en preescolar. Pero ya después que el niño pasa de quinto, sexto, séptimo curso en adelante, uno solamente ve a la mamá. Y cuando llegan las actividades que tiene que la feria de ciencia, la feria de cultura, el bake sale, la actividad hoy, por ejemplo, Thanksgiving, etcétera, es la mamá la que está colaborando, es la mamá la que viene a decorar con los niños, y son muy escasos los padres que participan. Si hay actividades deportivas, a veces logramos sí que los papás vengan y participen con los niños, pero ciertamente hay un abandono del juego en equipo, digamos, familiar, muy marcado en esa fase. Doctor, viendo yo y pensando, volviendo de nuevo, porque a mí me gusta siempre operativizar las cosas para tratar de lograr transformaciones significativas. Tenemos actualmente 3 centros, Santiago, el sur y Santo Domingo. El este siempre olvidado, solamente lo recuerdan para los temas de turismo, la única industria nacional. Qué bien. Pero por ejemplo aquí, para el tema de las licencias de conducir, solamente se puede sacar una licencia de conducir en Santo Domingo o en Santiago. Son los únicos 2 lugares donde podemos sacar una licencia de conducir. Y si hay un lugar donde se expresa la violencia en República Dominicana es en las calles y avenidas de nuestro país. En otros países tienen un sistema de puntuación por la manera como tú conduces y casi siempre te lleva a la escuela de conducir. Y me pregunto si se pudiese vincular ambas cosas. Y si ese pudiese ser un ejercicio para el cual nosotros pudiésemos trabajar. Sin duda alguna que has dado la idea que yo una vez le propuse hasta una diputada a ver si se animaba. Ojalá yo ver propuestas como esa en el Congreso y no la otra. Porque en definitiva, cuando tú tienes que las personas tengan la obligatoriedad de asistir a 5, 6, 7 conversatorios sobre el tema como condición para tener la licencia, algo va a cambiar. Cuando hay un roce en la calle, en vez de salir con una pistola a dirimir el roce, la gente va a salir con el diálogo, el consenso, la armonía y la posibilidad de regularse emocionalmente y no ir disparado irracionalmente a quitar una vida por un disparate. Pero qué pena que esas ideas no fluyen como deben fluir en los espacios donde se toman decisiones. Y no tan solo en el centro, yo creo que hay que abrir un poco más. Claro. Puede ser que acrediten, 400 psicólogos o centros especializados para eso. Que la gente no se entapone porque hay mucho público en el centro de aquí o en el de San Juan, sino que tengan libertad. Que usted tenga 400 psicólogos certificados en diferentes sitios. Bueno, usted quiere una licencia, muy bien, sí, pero primero usted tiene que cogerme esas 5 charlas o ese taller, y hasta que usted no me traiga la constancia de que usted lo hizo, usted no tiene licencia. No, hasta para renovarla cada cierto tiempo, porque todos los que tenemos licencia y no hicimos esos cursos, tenemos que hacerlo. Yo recuerdo que con las armas de fuego, cuando se van actualizando las políticas con respecto a la licencia de armas de fuego, llegó al punto de que, no, usted tiene que hacer una cita con un psicólogo y tenías que ir a un psicólogo. Sí. Aunque ya tú lo hubieses tenido desde antes, tú tenías que pasar por el psicólogo. Entonces, perfectamente eso se pudiese lograr. Porque es absurdo que yo permito que cualquiera tome un arma en la mano que se llama una motocicleta o se llama el guía de un camión, una patana. Que es un arma. Que es un arma, ¿te entiendes? Letal, terrible.
y un arma donde si yo tengo un estereotipo para colmo también machista, ya usted sabe. Claro. Porque cuando se me atraviesa esa señora en la jipeta o en el vehículo, ya Tenía que ser mujer. ya yo la veo 2 veces grave. Yo no la veo grave solamente porque es un conductor, digamos, travieso o indebido, sino que también la veo grave porque es el sexo débil, en teoría, dentro de mi estereotipo. Sí, y eso es tan funcional lo que está planteando que uno tiene que ser riguroso con las estadísticas. Cuando se habla de causas asociadas a los homicidios en República Dominicana, los homicidios por problemas de convivencia ciudadana encabezan la lista. Y en esas estadísticas está esa variable que tú acabas de mencionar. Entonces, ojalá que nos apropiemos de soluciones así, porque son soluciones prácticas. Claro. Que eso se puede incluso hasta resolver administrativamente. No requiere la intervención del Congreso, gracias a Dios. Bueno, señor. Definitivamente cosas como esa uno las escucha con frecuencia y hoy, días como hoy, pues tienen la génesis en las hermanas Mirabal y la forma en la que perdieron la vida. Sin embargo, y bueno, y tienen ese origen porque eran mujeres, pero en efecto eran símbolo político más que de alguna forma lo que hoy en día conocemos como feminicidio, que regularmente son mujeres que pierden la vida a manos de un compañero sentimental o por el mal utilizado término de por razones pasionales, ¿no? Que tanto escuchamos. Pero realmente lo que está aconteciendo hoy en día, a la vista de lo que ustedes evalúan en el centro, ¿es una norma en la cultura machista o en la generación de todos los tiempos a nivel de los masculinos? ¿O realmente hay una media en la que llegan los hombres allí al centro correccional masculino? ¿Hay un cambio de paradigma dentro de lo que se ha estado haciendo o evidenciando con todas las actividades que hacemos cada año? El trabajo nuestro es muy diferente prácticamente a todos los trabajos que se hacen en el tema, porque no es un trabajo puntual de un día, es un trabajo riguroso que se hace con un protocolo acorde a la ley que nos rige de colegiación, y además de eso tiene un formato de evaluación preliminar para tú poder detectar si esa persona puede ser de riesgo para la vida de los demás. Entonces eso hace que el trabajo, al ser tan riguroso y que parta de una línea base, tú la puedas comparar al final con las intervenciones que hace y medir un resultado. De eso nos cuidamos bastante cuando iniciamos el proyecto en el 2008 y fue la condición que puse para dirigir. Digo, mira, yo soy un hombre que viene de la ciencia, lo mío es ciencia, profesión. Y para que haya ciencia y profesión tiene que haber un rigor metodológico, claro, y medición, y una solidez teórica, sí, de donde tú partes para comprender ese fenómeno. Ya las otras acciones son necesarias porque son de movilización social, de concienciación, pero son más puntuales. Entonces, cuando tú articulas todo esto dentro de unas políticas públicas, te das cuenta que algunas cosas se pueden medir y otras no se pueden medir. En el caso nuestro sí se pueden medir. Nosotros medimos incluso hasta la violencia por dentro. Cuando digo la violencia por dentro, es por ejemplo ver cuál es el estilo de apego que tienen estos hombres, si tienen alguna condición a nivel emocional especial que les impide identificar, procesar y poder desarrollar un planteamiento emocional apropiado. Eso es verlo por dentro. El ver, por ejemplo, la conexión que hay entre la conducta de estos hombres y lo que fue su infancia. Muchos de estos hombres fueron testigos de los mismos escenarios que están reproduciendo en sus relaciones y sus vivencias actuales. Claro, eso no lo justifica para nada porque son adultos y pueden decidir, y muchos deciden lo contrario también. Entonces, cuando nos vamos a esas variables demográficas, a esos factores psicológicos profundos, esos aspectos de apegos no resueltos, se van creando lagunas que estas personas con el tiempo tienden a querer compensar
con el poder, la imposición, el dominio, el control. Y eso es ver a estas personas por dentro. Y cuando tú los ayudas a que ellos vean que tienen esas carencias, y además de lo que ellos están haciendo, tú le propones alternativas diferentes, y en un análisis costo-beneficio ellos se convencen que lo que tú le estás proponiendo le da paz, le da tranquilidad, puede tener una relación de pareja estable, puede influir favorablemente para que todo el que está en el entorno sean felices, ellos te compran ese mensaje. ¿Y cuál es la media de los que compran ese mensaje, justamente? Porque dentro de esa descripción que hacía el señor Garrido ahorita, de quienes se acercan, quienes acompañan, quienes andan con el muchacho encima, con el bulto de los niños, vemos cada vez más padres jóvenes que han cambiado quizás su conducta o que son un nuevo hombre, por decirlo de alguna manera, una nueva masculinidad. Pero realmente la violencia está ocurriendo en el país en un hombre que aprendió en una cultura décadas atrás, o en la formación del hombre actual, del joven de 20, 25, 30 años, se siguen reproduciendo estos modelos. Sin duda alguna hay que ser justo. De la última década para acá se está observando cambios importantes, incluso lentos, pero cambios significativos a nivel sociocultural. En el plano de la violencia ya se está dicotomizando el proceso. Tú ves, por ejemplo, que los casos graves, que son los casos de feminicidio, violencia criminal, se están quedando más de clase media para abajo. En la clase media para arriba tú vas a ver más violencia psicológica. Vas a encontrar muy raras veces un feminicidio. Ocurren, no es que no ocurran, pero cuidado, esa parte hay que estudiarla para uno saber cómo intervenir y dirigir las políticas públicas. Y violencia económica en muchos sectores. Obviamente, pero la clave es, ¿qué pasa, por ejemplo, por medirte algo, en los escenarios académicos educativos de la clase media para arriba? Es que la educación es más integral. O sea, la educación no solo toma en cuenta contenidos académicos. Tú te vas a cualquier colegio que tiene claro criterio de clase media para arriba y tienen programas de habilidades parentales para trabajar con los padres, tienen programas de entrenamiento en habilidades emocionales, de resolución de conflictos. O sea que eso está repercutiendo notablemente. Y los modelos que tú ves, porque la mujer participa más equitativamente, porque es productiva laboralmente. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un modelo social al que estamos expuestos, donde difícilmente haya violencia, porque la violencia se da en un clima de inequidad, de diferencias, donde hay alguien que tiene todo el poder concentrado y la otra persona queda totalmente desempoderada y no tiene mecanismos para liberarse. No, y también en un escenario de ignorancia, diría yo, porque acá los niños en el colegio le ponen los puntos a las IE muy rápido. Y las niñas y los niños saben sus derechos, saben medirse y saben cuando el padre inclusive se pasa y se extralimita y le llaman la atención en todo el sentido de la palabra. Entonces, bueno, eso corrige, ¿no? O sea, claro, claro. Eso hace que uno reflexione y que uno actúe en consecuencia. En la generación mía, la palabra derecho para los niños, eso ni existía. No existía, exactamente. De hecho, te comento algo, los derechos de los niños surgieron después, institucionalmente, de los derechos de los animales. O sea, la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos surgió primero. El caso de Mary Allen, que fue un caso famoso, que fue una niña que los padres la maltrataban y la dejaban hasta clavada al lado de una cama, y unos vecinos la encontraron ahí y fueron donde una trabajadora de la caridad. Y cuando ella buscó justicia para ese caso, no tuvo dónde ir y tuvo que ir a la Sociedad Protectora de Animales y convenció al juez de que esa niña, es parte del reino animal. Y por tanto. Y por eso le prestaron atención. Bueno, qué bien. Oye, ustedes son eficientes. Ahí el aplauso para la producción. Ahí. Tratamos, doctor, tratamos. La verdad que sí, hay que invitarme más a este programa. Qué lindo.
Bueno, gracias entonces por ese Y, piropo al y aire. vamos a recomendarle la lectura de la infancia de los dictadores a Claro. todos los congresistas. Ciertamente deben de leerlo, porque el que conoce la historia de cada uno de esos dictadores y cómo, por qué terminaron siendo como son, entiende claramente que la educación en la infancia es fundamental y el equilibrio en la familia es una necesidad. Me preocupa que no tenemos más centros de este tipo diseminados por el país y ciertamente tenemos que empezar a vincularlo. Esa sugerencia que usted da es muy válida, de sencillamente acreditar a los psicólogos. Qué bueno sería que todos los pueblos y municipios, yo me imagino que allá en el pueblo mío de Sabana de la Mar, si yo digo quién es el psicólogo acreditado, nadie lo conoce. Nadie lo conoce, asumiendo que exista. Pero Salud Pública no tiene un psicólogo acreditado que trabaje con los casos que tienen que ver o con el Ministerio Público o con la Oficina de Tránsito o con la misma Salud Pública. ¿Entiendes? O sea, tantos casos de mujeres abatidas o de hombres, de riñas, que llegan a los hospitales y nunca les recomiendan el tema de la salud mental. Sencillamente los curan, le curan las heridas y cada quien se va para su casa. Y el tema de la salud mental no se trata. Eso es así. Y se queda ahí como telón de fondo y repercute. Y vamos a repercutir porque vamos a tener la famosa, ¿verdad? ¿Cómo que se llamaba? The War of the Roses. O sea, vamos a tener las dos familias, los Donatellos y los Capelos, peleándose cada uno por su lado. Creando enemistades generacionales. Usando el método que conocen. Correcto. Porque Eso es no así. tienen quien le enseñe el otro. Y por eso evidenciar labores como esta, que es una labor necesaria, ¿no? Y que definitivamente ha brindado resultados, como bien usted ha planteado, se puedan vincular con la prevención, no solo la parte correctiva, que en los entornos educativos también pues se sigan multiplicando estos modelos. Y qué bueno que el día de ayer pues usted, en su calidad de director de este centro, también pues le tocaba acompañar al Ministerio de Educación, a la propia Procuraduría, en seguir evidenciando fechas como las de hoy, pero sobre todo la labor que durante todo el año se siga realizando, ¿no? Para que pueda ser un impacto importante y que de alguna vez por todas sigamos diciendo, mira, en algún momento, en alguna ocasión, esta fecha se instauró y ya dejemos de hablar de violencia. Sin duda alguna, tenemos que contribuir a romper la normalización de la violencia. Esa crítica que hicimos a la gente buena del Congreso, porque no son malos, es un tema educativo. Claro. Y es una educación no académica, es una Claro, educación formación de hogar. sociocultural. A esa educación yo le llamo la educación del currículum oculto, porque ese es el que no se visibiliza. Sí. Y tenemos que contribuir a que se visibilice y que se le dé el mismo valor que los currículums estructurados que tenemos en las escuelas. Claro. Porque entonces ustedes forman ciudadanos, pero esos ciudadanos no pueden salir a la calle. Entonces no podemos, tiene que haber un equilibrio. Si ustedes en el colegio forman ciudadanos para una buena ciudadanía, no puede ser que ellos se conviertan en presas de los que no han sido formados. Siempre me ha causado a mí muchísima curiosidad esa situación. Usted sabe que en el sector donde yo crecí, frente a mi casa, había un arquitecto que su casa no tenía verja. No tenía verja en las ventanas y no tenía verja perimetral para nada. Era abierta, un jardín adelante y la acera y todo así. Y mi papá siempre le causaba mucha curiosidad y preocupación, porque mi papá decía, óyeme, es que la casa de José siempre la van a robar, le van a robar muy a menudo, de esa manera que la tiene. Y yo decía, pero se ve muy bonita la casa. Y si pudiésemos todos vivir así, así es que se supone que deberíamos vivir, porque yo visitaba a mis abuelos en Estados Unidos y todas las casas eran así. Ay, sí. Y yo decía, pero ¿por qué nosotros no podemos tener viviendo en un sector bueno, en un sector bonito, donde hay muchas casas hermosísimas, pero que tú nunca la ves la casa porque está debajo de una pared enorme? Entonces yo decía, en República Dominicana vivimos como los pajaritos, trancados bajo hierros. Y no es justo eso. Eso no tiene sentido. Nos quedamos sin espacio social. Correcto. No tiene y más el dominicano que le encanta estar afuera. Claro. Y entonces yo digo, es muy contradictorio. Tenemos que llegar a un momento donde la paz y la tranquilidad sea la norma, no lo que uno ve como algo extraño. Claro. Y donde la agresión de los ciudadanos
sea lo extraño. O sea, y nosotros nos dejemos de agredir el uno al otro todo el tiempo, desde la manera como hablamos, como gesticulamos, cómo nos conducimos. Eso pase a ser algo que, ok, culturalmente somos alegres, somos divertidos, no hay ningún problema, tú puedes ser alegre, pero no tienes que ser agresivo. Sin duda alguna, y para eso hay que romper la normalización de la violencia y ser cada vez más activos en no guardar secretos malos relacionados con la violencia. Claro. Dicen que el mejor aliado del verdugo es el silencio. Sí. Y me agrada que ustedes sean tan activos informando sobre este tema y de forma educativa, porque en definitiva eso es lo que pasa, es que de fondo hay un problema educativo. Claro. Y es una comprensión más integral de lo que es la educación. Y la responsabilidad social que tenemos con los problemas de violencia, porque en el caso de la violencia intrafamiliar, culturalmente se ha escuchado, no, esos son problemas de marido y mujer y ahí nadie se mete. Entonces también el saber que tenemos una responsabilidad colectiva para que el día de mañana no tengamos el dolor de cabeza, de que, ay, lo vi, lo sabía y no hice nada también para que eso, para evitar, ¿no?, la tragedia. O sea que eso es la normalización que debemos evitar en todos los órdenes. Doctor, muchísimas gracias por esta educativa y productiva conversación. Así es. En este viernes, ¿no?, en el que nosotros pues cerramos formalmente esta semana. Vamos a coordinar una visita para que pueda conversar con los jóvenes de bachillerato, obviamente, porque a nosotros nos interesa muchísimo que salgan. De hecho, no sé si lo sabe, pero nosotros tenemos uno de los premios, y de hecho probablemente de los más aplaudidos en nuestras graduaciones de bachillerato, es la del mejor ciudadano. Wow, qué interesante, qué bueno. Que es un premio que damos en todas las graduaciones de cuarto de bachillerato, se premia al mejor ciudadano. Excelente. Aquella Así persona es. que a lo largo de su carrera del colegio, todas las labores sociales, todas las labores con su grupo, fueron construyendo esa ciudadanía que todos queremos emular. Hay una frase que dice, cuando la paz sale cara, no tiene calidad. Y eso construye paz y no sale cara. Así mismo es. New Horizons Radio.